cordial saludo. El tema el cual me correspondió que fue la unidad 1 que habla sobre la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Ciencia que estudia los signos y existentes entre la sociedad. Esto conlleva que la semiótica es el estudio de los signos y símbolos y cómo se utilizan para transmitir significados en la comunicación. Conceptos generales. Los conceptos generales de la semiótica incluyen términos como signos, significados, significantes, denotación y connotación, códigos, mensajes y contextos. Estos son los conceptos principales de la semiótica. Los signos y la modalidad. Los signos son la unidad que transmiten significado y la modalidad se refiere a cómo los signos toman forma en diferentes medios como el lenguaje, la imagen o el gesto. Ejemplo, un semáforo. El semáforo es el signo. Con luz roja indica detenerse, que esto significaría la modalidad. Este sería pues el ejemplo. Paradigma y sinigma. El paradigma se refiere a la selección de elementos de un conjunto. Es elegir una palabra de varias opciones. Mientras que en los enigmas se refiere a una combinación secuencial de estos elementos en una estructura. Forman una oración con palabras ya pues seleccionadas. Ejemplo, un paradigma es elegir entre una manzana, una pera o una uva. Y el sinigma sería comí una manzana o comí una uva. Este sería pues el ejemplo del paradigma y el sinigma. El análisis paradigmático y sistemático. El análisis paradigmático implica seleccionar entre opciones como elegir una palabra científica en una frase. El análisis sistemático implica estudiar la estructura y combinación de estos elementos seleccionados. Un ejemplo del análisis paradigmático es elegir este sinónimo como grande. Hola, buenas tardes, soy Juan Pablo Sánchez, estudiante de Comunicación Social y les voy a hablar sobre la teoría de la semiótica, la denotación y la connotación. La denotación es el significado explícito de la palabra, una señal o una imagen. En el caso, por ejemplo, de las ciudades como Colombia, la señal de semáforo en rojo significa detenerse, la de amarillo prepararse y la de verde seguir la marcha. En el caso de la connotación es la forma como el receptor entiende y usa el signo o la palabra. Por ejemplo, también cuando hablamos de semáforos, la gente sabe que el rojo es para detenerse. Sin embargo, por falta de cultura ciudadana y por falta de educación vial, las personas, a pesar de ver el semáforo en rojo, siguen sin ningún problema la marcha. Ahora hablamos de la articulación, que es la forma como utilizamos varios signos para dar un mensaje. Volvemos a tomar la señal de tránsito. Por ejemplo, un círculo finalmente es eso, un círculo, pero si lo agregamos al círculo, le ponemos, por ejemplo, una P y le ponemos una raya, significa prohibido parquear. Ahí estamos utilizando todos los signos y estamos haciendo una articulación. Ahora hablamos de los códigos y los modos de dirección. Los códigos es cómo se utilizan los signos para llegar de una manera clara y homogénea, por ejemplo, a una audiencia. Y los modos de dirección es hacia dónde estamos dirigiendo ese mensaje para que llegue de manera clara.
Ahora hablamos de la intertextualidad, que significa unir varios signos con otros y de esta manera enriquecerlos. Por ejemplo, hablando de un texto o un libro, uno puede traer párrafos o apartes de otro libro y de esta manera enriquecer lo que se está escribiendo o el trabajo que se está haciendo. Y en el caso de televisión, también puede ser que de un mismo guión se toman apartes y se pueden hacer películas, series o cualquier tipo de programas. De esta manera se puede interrelacionar diferentes textos, diferentes signos para enriquecer lo que se está haciendo. Y por último hablamos de la metáfora, que es la forma en la que expresamos lo que sentimos de manera exagerada y comparativa. Por ejemplo, yo puedo expresar que me estoy ahogando en el trabajo y de esta manera estoy diciendo lo que estoy sintiendo, pero de una forma como una metáfora. Cordial saludo, mi nombre es Xiomara Díaz y les vengo a hablar la actualidad de la semiótica, que se deriva en 3 ramas. La primera de ellas es la semiótica en el cine. Analiza los signos y significados de las películas, esto en diferentes niveles y variedades. Nos ayuda a comprender cómo los elementos visuales y sonoros se combinan para crear un mensaje coherente. En otras palabras, nos ayudan a analizar el significado de una película. La semiótica en el silencio es un fenómeno de la existencia humana paradójicamente relacionado con el habla y el lenguaje en sus múltiples funciones instrumentales. Ejemplo, un guardasolo en una torre, una persona dormida, una persona sordomuda, un solo oyente, etc. El silencio, entendido de la manera anterior, es una cierta forma negativa a la falta de habla externa, que nos ayuda a enfatizar, sugerir, negar, ocultar, etc. Por último, la semiótica en lo urbano se encarga de estudiar fenómenos, procesos sociales y culturales en la ciudad. La postura de la relación con la semiótica se asume como una posición del conocimiento que se encarga del estudio de objetos del sentido. Pues por su parte, desde lo urbano se analiza desde un ámbito social, económico, político, cultural que se da prácticamente o únicamente en las ciudades.